Ya. Eh, ya. Buenas tardes, chicos, y hola, ¿qué tal? Gracias por encender tu cámara. Buenas tardes y bienvenidos a la quinta sesión de este programa de asesoría por pares. En esta oportunidad vamos a explicar las bacterias que van a afectar el tracto genitourinario. Yo soy Sierra Ruiz Flores y ¿qué bacterias vamos a ver hoy? La Escherichia coli uropatógena o UPEC. También tenemos a Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis. Hay más, pero estas son las principales. Ya, empecemos entonces hablando de Escherichia coli uropatógena o UPEC. Características generales. ¿Qué es? Un bacilo. Entonces va a tener una forma ovalada. Va a poseer una cápsula. Recordemos que la cápsula va a ser un factor de virulencia que va a permitirle a la bacteria evitar el proceso de fagocitosis, es decir, ser comidas por algunos componentes del sistema inmune. La UPEC es gram negativa, es decir, se va a teñir de un color rojizo, va a ser más compleja que la gram positiva. ¿Y por qué? Porque tiene una menor cantidad de peptidoglucano, pero a la vez va a poseer una membrana externa. Y esta bacteria va a ser anaerobia facultativa, es decir, va a crecer con presencia o no de oxígeno. ¿Cuáles son sus factores de virulencia? Esas herramientas que tiene para prevalecer dentro del hospedero. Primero tenemos a dos pilis, bueno, varios pilis, pero clasificados en dos tipos. El tipo 1, que va a adherirse de manera muy débil a la célula target y por eso va a ser excretado junto con la orina. Y tenemos al pili tipo 4 o tipo P. Este va a adherirse más fuerte a comparación del primer tipo y va a tener una función muy importante en la patogenia del UPEC. También tenemos a la hemolicina o HLY tipo A. Y esta va a alisar o destruir a los eritrocitos y otras células, generando ¿qué cosa? Una respuesta inflamatoria. Y finalmente tenemos a los lipopolisacáridos o lipooligosacáridos, que, bueno, recordemos sus tres componentes. En la parte más interna tenemos al antígeno A, que va a ser la endotoxina, al núcleo, que no va a tener mucha importancia, y al antígeno O, que va a ser el encargado de qué cosa, de los serogrupos. En el caso de la UPEC, esta clasifica sus antígenos o a sus factores de virulencia como antígenos y los nombra con letras mayúsculas. Entonces, acá tenemos a nuestros flagelos, nuestros pilis, y en cada pili, voy a cambiar de color para que lo vean bien. Uy, ah, ahí está, hay otro color. Ya, acá están nuestros pilis, y en cada pili vamos a colocarle una especie de puente, vamos a conectarlos. Y se forma una especie de H. Y es por eso que a los pilis se les conoce también como antígeno H. Recordemos que había una cápsula que recubría a la bacteria o al bacilo. Esta cápsula le van a colocar como dos hojitas y va a tener una forma de K. Es por eso que dicha cápsula va a llamarse también antígeno K. Y al lipoligosacárido lo van a llamar antígeno, sí, claro, antígeno O, pero es por su componente. Ya, sigamos. Ya. Ahora hablemos de los factores de virulencia implicados en la infección por UPEC. El primero y el más importante es ser mujer. Lamentablemente nosotras somos más susceptibles a este tipo de infecciones. ¿Y por qué? Se estarán preguntando. Por nuestra anatomía. La uretra de la mujer mide solamente 4 centímetros. Es muy corta y esto facilita el transporte o el viaje que tiene que hacer el bacilo desde el ambiente hacia la vejiga urinaria.
En cambio, en los hombres, su uretra es muchísimo más larga, midiendo hasta 20 centímetros. Y es todo esto. Y obviamente va a ser más difícil llegar hasta la vejiga urinaria en estos casos. Otros factores de riesgo son, ¿qué cosa? Ser sexualmente activos, especialmente los homosexuales, obesidad, diabetes, una muy mala higiene, porque no les comenté al inicio, pero la UPEC forma parte de las enterobacterias. Pero se estarán preguntando, si son enterobacterias, ¿no están en el estómago? Sí, están ahí de manera comensal, pero por una y otra, u otra razón van a ser excretados junto con las heces y por una mala higiene o algo, una mala higiene en verdad. eh, las heces que están del ano, al salir, pueden ingresar al tracto genitourinario de la mujer o el hombre. Es por eso que va a suceder esta infección. Y otro factor de riesgo es la susceptibilidad genética. Patogenia. Ya. Les comenté que la UPEC tiene dos pilis, bueno, dos clasificaciones de pilis. El tipo 1, que se va a excretar junto con la orina, y el tipo 4, que va a adherirse a las células endoteliales que revisten al tracto genitourinario. Acá pueden suceder dos cosas. O se va a unir la bacteria a la uroplaquina tipo 1 y tipo 3, generando una invasión y apoptosis celular, o em, se va a unir al receptor integrina alfa 3 beta 1. Y este receptor, ¿qué va a hacer? Va a activar a la actina, la va a liberar y va a permitir el ingreso de esa bacteria, generando también una apoptosis e invasión celular. Todo esto tiene como fin la destrucción de las células endoteliales o la primera capa que revista el tracto genitourinario. Y la bacteria ahorita, bueno, luego de haber hecho eso, va a hibernar. Va a hibernar formándose así un reservorio intracelular inactivo. Son como pequeñas comunidades, son como ositos, ¿no? Esta es su cueva. Acá está la cueva y acá está durmiendo plenamente. ¿Y se va a activar cuándo? Cuando la persona presente alguna inmunodeficiencia. Se activa y va a invadir otras partes del tracto genitourinario, como los riñones, la vejiga, bueno, más zonas de la vejiga, etc. Eh, mm, mm, Listo. Ahora hablemos de la sintomatología o la presentación clínica. Tenemos primero a la cistitis, que es la inflamación de la vejiga. Y esta está caracterizada por presentar disuria, que es el dolor al orinar, poliaquiuria, que es cuando la persona eh, orina varias veces, hematuria, que es la presencia de sangre en la orina, y tenesmo, que son los deseos que tiene la persona o el paciente de orinar. Deseo. Ahora hablemos de la pielonefritis o la inflamación de los riñones. Esta va a estar caracterizada por anorexia, escalofríos, fiebre, náuseas y vómitos. Y las personas más susceptibles a la pielonefritis son los diabéticos con VIH. No, diabéticos o pacientes con VIH. Y así es que la bacteria o la infección no ha sido tratada, la bacteria obviamente va a diseminar todo el tracto genitourinario, generando una urosepsis. Y puede que luego llegue al torrente sanguíneo, generando bacteriemia y muchísimas eh, complicaciones. El diagnóstico de Escherichia coli uropatógena es a través de tinta china. Este es un cuadro resumen del Murray. Y ahora vamos a pasar con Treponema pallidum, subespecie pallidum,
pero solamente díganle treponema pálido, nada más. ¿Alguna duda? ¿Quieren que repita algo? ¿Todo claro? Ah, y sobre la susceptibilidad que tenían los... ¿Cómo mencionaste eso sobre los diabéticos? Lo del VIH era cualquiera, al final no. Claro, las personas diabéticas o los pacientes que están afectados por VIH son más susceptibles en general al presentar pielonefritis. Es eso. Ya, gracias. Ujú. Genial. Ya, ahora hablemos de treponema pálido. Ok. Este es un espirilo o una espiroqueta, no, perdón. Es un espiral. Recordemos que las espirales se van a dividir en dos, en espirilos y en espiroquetas. ¿Alguien, por si acaso, recuerda la diferencia? Ya bueno. Los espirilos son aquellos que eran menos contraídos y las espiroquetas eran las que eran más contraídas entre sí y más largas. El treponema pallidum va a ser muy móvil y poco visible en la tinción Gram. Es por eso que va a ser diagnosticado a través de la microscopía de campo oscuro, que son estas dos, o de fluorescencia. Y bueno, treponema no se va a desarrollar en cultivos acelulares. Ahora hablemos de los factores de virulencia que no sé por qué, pero no les hablan de eso en su teoría, pero acá les explico. Hay dos principales. La hialuronidasa, que va a permitir la invasión al tejido y va a facilitar la diseminación. Y también tenemos a la fibronectina, que va a revestir al espiral, dándole protección. Esta fibronectina va a ser, bueno, no va a ser, la va a recolectar el treponema a partir del hospedero, así como lo hacía Listeria con lactina, para ser propulsada a diferentes células. Y la fibronectina también va a prevenir la fagocitosis, así como la cápsula, y va a prevenir ¿qué cosa? El reconocimiento por parte de los componentes del sistema inmune. Ya, ahora hablemos de la patogenia, o bueno, de la sintomatología. Sí, eso. Primero va a haber un periodo de incubación de 10 a 90 días. Recuerden muy bien esto. Luego de ese periodo de incubación van a aparecer los primeros signos y síntomas de la infección, empezando la primera fase, que es la sífilis primaria, que va a durar entre 3 a 5 semanas. ¿Cuáles son las características de esta sífilis primaria? La presencia de un chancro. ¿Y qué es eso? Una úlcera, es esto, una úlcera blanda indolora que va a estar ubicada en el lugar de la infección. Este chancro al inicio era así, era como una pústula. Acá había pus, normal. Pero luego eso se destruye y se forma una especie de charquito, digámoslo así, que acá tiene sus barreras y acá adentro está toda la zona lesionada. ¿Qué es esto? También tenemos una infiltración o un aumento de polimorfonucleares y macrófagos por la infección. Hay también linfadenopatías regionales indoloras. Con linfadenopatías me refiero a la inflamación de los ganglios linfáticos, que bueno, hay un montón, no deben aprenderse todos, porque cada uno tiene un nombre, pero estos son los ganglios linfáticos de la zona alrededor del tracto genitourinario. Todo esto o algunos se van a inflamar en la sífilis primaria. Y bueno, les dije que va a durar de 3 a 5 semanas. ¿Y por qué? Porque luego de ese tiempo se va a curar solo el chancro y
la linfadenopatía y lo demás. Y a la persona o al paciente le va a causar una sensación de alivio superficial. Digo superficial porque no es que se haya ido la bacteria, sino que va a estar en un periodo latente. Y con latente me refiero a que va a estar ahí dentro del hospedero, pero no va a generar una sintomatología. Esa fase de alivio superficial o pseudoalivio, llamémoslo así, va a ser de 6 semanas a 6 meses. Y este es el tiempo que va a tomar la bacteria para poder diseminarse a otros sistemas, a otros órganos, a todas partes, bueno, a diversas partes del cuerpo. Y esta fase está caracterizada por afectar el sistema tegumentario o la piel. Si acá estaba representado por el chancro, acá está representado por la piel. También acá presenta el paciente un dolor de garganta, cefalea o dolor de cabeza, fiebre, anorexia, linfadenopatías o aumento de los ganglios linfáticos. Y esto ya no es regional, sino que es generalizado. Puede ser a nivel cervical, a nivel de las axilas, etc. Y también presenta exantemas pápulo-máculo-pustulosos, y estas son las lesiones en la piel. Con pápulas y máculas, sí las había mencionado, creo. Uno era más grande que otro, y las pústulas son aquellos que presentan pus acá adentro. Acá están las manchitas que están presentes en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Y otra vez va a pasar una sensación de alivio o pseudoalivio. Alivio. ¿Por qué? Porque em, la sífilis secundaria solamente va a durar de 3 a 10 semanas, como acá dice, y la bacteria va a estar en un estado de latencia por 10 a 30 años. Acá, si la persona o el paciente no ha tratado dicha infección, van a pasar complicaciones muy graves. ¿Y cuáles son? Granulomas, que son, en términos coloquiales, los huecos o los abscesos que se van a presentar en algunos órganos internos. Tenemos acá el corazón, que acá son sus huequitos en las aurículas o en el aurícula. Y esto se le va a llamar sarcoidosis. Este es un granuloma a nivel cutáneo. Y hablemos también de la neurosífilis, que no lo hablan mucho en su teoría, pero justo ayer vimos eso en neurofisiología y les quería comentar porque me explotó la cabeza. Por fin pude entender qué es la neurosífilis. Bueno, recordemos que todos tenemos una médula espinal, pero va a estar dividida en sustancia gris y sustancia blanca. Esta es la gris. Ya. ¿Cómo explicarlo? La sustancia blanca va a estar dividida en homúnculos o, bueno, le dice homúnculo el profesor, pero son divisiones, son como carreteras que van a estar especializadas en diferentes funciones, no sé, como el sentido de la visión, el tacto, la termorregulación, la propiocepción, etcétera. Y estos sentidos van a, bueno, esta médula en sí va a estar dividido en dos grandes grupos. La zona o las astas motoras, que es la zona anterior, y la parte posterior, donde van a estar las vías o las astas sensitivas. ¿Cuál es la diferencia? De seguro han visto esto en neuroanatomía, pero no les explica muy bien, la verdad. O bueno, espero que eso haya cambiado. Las vías sensitivas son aquellas que recogen la información desde los órganos hasta, y bueno, y las van a llevar a la médula espinal o al sistema nervioso central a través de vías aferentes, vías aferentes. Y las motoras son aquella, bueno, es aquella información que em,
lleva el cerebro, el sistema nervioso central, hacia los órganos receptores, como, no sé, el músculo, eh, no sé, el músculo del brazo, de la pierna, etcétera. Y esto lo va a enviar a través de vías em, eferentes. Eferentes. Este es un plano muy general, pero ¿qué va a pasar acá? Hay un síndrome, hay varios síndromes en la médula espinal, pero hay uno que se llama síndrome del cordón posterior o síndrome del tabes dorsal. A ver, pensé, síndrome, acá tenía el nombre. Mm, síndrome de la disociación tabética, ya. Como lo aprendí ayer, no tengo muy bien, no tengo muy bien claros los conceptos, perdón. Bueno, el síndrome de la disociación tabética o del cordón posterior va a ser aquel que va a afectar todo esto, es decir, las vías sensitivas. Entonces, ¿qué va a afectar? Que los órganos envíen la información al sistema nervioso central, afectándola, mm, bueno, alterando la propiocepción, que es eh, lo que nosotros, bueno, que es lo que nosotros percibimos en el espacio, es decir, cómo nos ubicamos, dónde estamos ubicados. También está afectado la barognesia, que es la apreciación de los pesos, es decir, yo sé que, no sé, que esta botella de agua pesa muchísimo más que el celular. Esa es la barognesia. También está alterada mm, la palestesia, que es la sensibilidad vibratoria, asociada con los hormigueos, con los pinchazos, todo eso, todo va a estar afectado aquí en la neurosífilis. Y es que treponema va a llegar acá, va a generar sus granulomas y va a destruir todo esto. Y es terrible. Esa es una complicación muy grave, pero solamente se va a dar en personas que no se han tratado. Em, bueno, mm, bueno, la sífilis puede transmitirse por vía sexual o vía vertical. Todo esto que les había mencionado es de vía sexual. La vertical se va a llamar sífilis congénita, que es cuando la madre le transmite la bacteria al nene, al neonato, y va a estar caracterizada por una hepatoesplenomegalia, que es el aumento del hígado y del vaso. Va a haber una secreción nasal, lesiones cutáneas, como podemos observar acá, lesiones maculopapulosas, bilaterales, es decir, en ambas extremidades, periostitis y osteocondritis. Hay un montón de síntomas aquí, pero no los he mencionado por el tiempo, aunque si son más curiosos pueden visitar esta. Es una diapositiva, es una exposición muy bonita. Traten de revisarlo en sus tiempos libres. Eh, bueno, este es un cuadro resumen del Murray otra vez, de Treponema pallidum, y quisiera saber si tienen dudas, quieren que repita algo para pasar a Neisseria gonorrhoeae. Ya estamos en la mitad. Qué rápido. Bueno, ya que no hay dudas, vamos a explicar Neisseria gonorrhoeae o gonococo. ¿Recuerdan a su hermano o a su primo? Ese se llamaba Neisseria meningitidis. Meningitis. Y si, bueno, si ya estudiaron o si ya se les quedó claro los factores de virulencia de esa bacteria, que la vimos en la tercera semana, creo, esto se les hará mucho más fácil. Entonces, Neisseria gonorrhoeae, al igual que su primo hermano, va a ser un diplococo, es decir, dos coquitos,
que no va a presentar una cápsula. Y esa es la principal diferencia que tiene con su primo hermano, porque meningitis sí va a tener una cápsula, pero gonococo no. Va a ser una gram negativa y para su crecimiento va a requerir condiciones muy específicas. Voy a volver a mencionar los factores de virulencia, que igual ya lo vimos en meningitis, pero no importa. Tenemos al pili tipo 4 y a la proteína OPA, que van a brindarle a la bacteria adhesión para que se una con la célula target o blanco. También tenemos a porinas, la tipo A y la tipo B, que van a evitar a los fagolisosomas. Recuerden que que el macrófago o el neutrófilo, que era en el caso de la meningitis, al devorar o al fagocitar a la bacteria, la transportaba en su interior hacia los lisosomas, porque estos lisosomas poseían enzimas que degradaban a microorganismos extraños o viejos. Pero estas porinas van a evitar eso. También tenemos a la beta-lactamasa, que va a generar resistencia a la penicilina. Y finalmente los lipopolisacáridos o los lipooligosacáridos, que generarán una respuesta inflamatoria. La vía de transmisión de Neisseria gonorrhoeae, como en los dos anteriores que hemos revisado, será sexual, ya sea anal u oral. En las mujeres, la infección por gonococo va a afectar a las células cilíndricas del endocervix. Acá está. Y va a estar caracterizada su infección por un flujo vaginal de un color anómalo, disuria. ¿Alguien recuerda qué era la disuria? Lo expliqué en E. coli. Bueno, la disuria era el dolor al orinar. Recuerden, disuria, hematuria era la presencia de sangre en la orina. También teníamos a la poliacuria, que era cuando el paciente orinaba varias veces. Y finalmente el tenesmo. Sí era tenesmo, ¿no? Que es cuando la persona tenía un deseo gigante o, bueno, sí, un deseo muy grande de orinar. Mm, mm, mm. Ya. En las mujeres también va a presentarse un dolor abdominal, específicamente en el hipogastrio, al orinar. Ahora, en los hombres va a ser un poquito más grave. ¿Por qué? Porque va a afectar directamente a la uretra, generando exudado un exudado purulento de color amarillo, que es lo principal en esta infección. Eso es lo fijo, lo que les van a preguntar en el examen. ¿Qué bacteria genera un exudado amarillento y genera un dolor al orinar, o la? Y ustedes ponen, al ver eso de amarillento, colocan gonococo, fijo de fijos. También tenemos a la disuria, que era el dolor al orinar, epididimitis, que es la inflamación del epidídimo, la prostatitis, inflamación de la próstata, y abscesos periuretrales. No lo coloqué acá, pero en el hombre también va a haber un exantema, no purpúrico como en meningitis, sino que va a ser más o menos de color rosa o rojo, un exantema eritematoso. Y en los neonatos va a presentarse una oftalmia neonatal, que es la inflamación de la superficie de los ojos. Es por eso que van a presentar un exudado a ese nivel. Este es el cuadro resumen de Neisseria gonorrhoeae. Y ahora vamos finalmente con clamidia trachomatis. Ya. Clamidia es un bacilo, ya saben, de forma ovalada, intracelular obligado, al igual que
un virus. Será gram negativo, se tiñe de color rojo, y su único huésped es el humano. Su vía de transmisión será sexual, vertical, madre-hijo, y por la ropa contaminada. Mucho cuidado con esto. ¿Y qué va a infectar clamidia? ¿Cuáles son sus células target o blanco? Las células epiteliales, cilíndricas, no ciliadas y transicionales de la conjuntiva, que está acá en el ojito, y el sistema urinario o el tracto genitourinario. Ahora hablemos de los factores de virulencia y de paso de la patogenia. Bueno, clamidia tiene una proteína LOP que va a ser una endotoxina muy, muy débil. Eh, no, perdón. Es LOS. El lipoligosacárido, que en este caso, en particular, la endotoxina que era el lípido A, va a ser muy débil. Disclaimer. También tenemos a la proteína principal de la membrana externa, o MOMP, que va a ser responsable ¿de qué? De las serovariedades, o los serogrupos, así como el antígeno. También tenemos a la OMP tipo 2, que va a ser responsable de los puentes disulfuro para estabilizar los cuerpos elementales. Esto lo vamos a ver en un rato, no se preocupen. Pero para que tengan una idea de cuáles son los factores de virulencia, les coloqué ese cuadrito. Algo muy característico de este bacilo es que va a presentar dos fases. Una fase elemental o cuerpo elemental y una fase reticular o cuerpo reticulado. ¿Cuáles son sus diferencias? La célula o la célula target está acá. Todo esto es la célula target. Y este es el espacio extracelular, obviamente. El cuerpo elemental va a estar presente ¿dónde? En la parte o en la zona extracelular. Va a ser la forma infecciosa de clamidia. Va a poseer una célula, una pared rígida, perdón. Y va a estar en busca del glucógeno para poder replicarse en un futuro. Entonces el elemental es como un pirata que está ahí navegando por todo el espacio extracelular buscando glucógeno, glucógeno, glucógeno. Y cuando lo encuentra, va a ingresar, ya veremos cómo, a la célula target y se va a volver un cuerpo reticulado o va a estar en su fase reticular. Esta fase reticular, como ya está dentro, va a ser la forma replicativa del bacilo. Su pared celular no va a ser rígida. ¿Y dónde se va a replicar esta bacteria? En una zona cercana al núcleo, que está por acá más o menos, que se va a denominar inclusión. Bueno, es esto. Todo esto es la inclusión. Ahora voy a borrar todo para poder explicar la patogenia. El primer paso. Lo primero que va a pasar es la adhesión entre Clamidia trachomatis con el receptor llamado heparan sulfato. ¿Alguien recuerda por si acaso dónde vimos heparan sulfato? Porque lo vimos la semana pasada, claro, pero ¿en qué virus? Virus de herpes simple 1. Exacto, genial. Capa. Exacto, este heparan sulfato estaba presente en el virus herpes simple tipo 1. Maravilloso. Entonces, clamidia se va a unir a ese receptor, eh, va a integrarse con la membrana, va a ingresar a la célula y se va a volver un cuerpo reticular o va a estar en su fase reticular en el interior de la célula target. Aquí va a estar envuelto por una vesícula, la cual ha sido sintetizada por el aparato de Golgi. En la parte o en la fase 3 vemos como los microtúbulos como los microtúbulos del citoesqueleto van a transportar a Clamidia trachomatis en su fase reticulada hacia el núcleo o hacia una zona cerca al núcleo que se iba a denominar inclusión.
En la fase 4 vemos cómo Clamidia se está replicando poco a poco. Y antes de que se siga replicando, tiene dos opciones. Analiza la situación y se da cuenta, por ejemplo, que, no sé, el hospedero es súper fuerte, que ha estado entrenando, que ha estado comiendo bien. Genial. No tiene susceptibilidad genética. Perfecto. Es un inmunocompetente. Y dice, ah, no, como es inmunocompetente, mejor me voy a guardar, voy a hibernar, que es esta parte, y voy a esperar al momento en que presenta alguna inmunodeficiencia. Y a esa cuevita o ese estado de hibernación se le va a denominar cuerpo aberrante. Recuerden esto. Pero si la bacteria se da cuenta que el hospedero es un inmunodeficiente, no sé, tiene mucho estrés, no come bien, y esas cosas, bueno, va a seguir replicándose porque dice, ah, no, este hospedero es muy fácil de infectar. Voy a seguir y seguir y seguir. Va a seguir replicándose, generando cuerpos infecciosos, y estos cuerpos infecciosos van a tomar dos opciones de salida. O lisan la membrana, generando una respuesta inmune más rápida, o pueden salir por exocitosis a través de vesículas. Y esto es lo más inteligente, porque así no activa ninguna respuesta inmune. Ahora pasemos finalmente con la presentación clínica. Tenemos al tracoma, que es lo principal en esta infección, aparte de los cuerpos, porque este es fijo para sus exámenes. El tracoma, ¿cómo le explico? Mm, es la inflamación de esta zona, la zona palpebral, que va a generar una especie de cicatriz. Y esa inflamación va a también provocar que los párpados ya no estén para afuera, sino que estén direccionándose para adentro, o sea, hacia el ojo. Y las puntitas de los pelitos van a herir, obviamente, el ojo, provocando una conjuntivitis que llevaría a una ceguera. Espero que se haya entendido. Y también tenemos al linfogranuloma venéreo, mm, que, bueno, son como las adenopatías, linfadenopatías, las cuales eran, recuerden, las inflamaciones de los ganglios linfáticos. Y a estos, en este caso, de la infección por clamidia, se les van a denominar elefantiasis. Mm, Este es el cuadro resumen y ahorita les coloco las preguntas del pasito de teoría. Me olvidé. Pero mientras voy colocando eso, ¿alguien tiene alguna duda? Consulta, quiere que repita algo en lo que voy agregando las preguntas. Mm, creo- Ya, acá está. Un momento, chicos, ahorita coloco las preguntas. 5. Ya, ya está. Voy a compartir pantalla otra vez. Ya. De acuerdo, chicos. No les hagan caso a las respuestas porque creo que saqué una muy baja nota ahí. Pero, a ver, empecemos con las preguntas de la izquierda. La hemolicina HLIA o hemolicina A es uno de los principales factores de virulencia de Escherichia coli uropatógena. ¿Qué me dicen?
Yo pienso que es falso. Sería verdadero. Tenemos dos respuestas. A ver, ¿por qué falso? No recuerdo que hayas mencionado la hemosilina como factor de virulencia. Ya, volvamos entonces para repasar un poquito de eso. Está bien, es verdadero, pero hay que repasar aquí ya. Les había mencionado que tenemos los pilis, que era tipo 1 y tipo 4. El 1 era más débil y el 4 era más fuerte. Y la hemolicinada, que estaba acá, ¿qué hacía? Lisaba los eritrocitos y otras células, provocando una respuesta inmune. Y bueno, por otra parte teníamos a los lipoligosacáridos o lipopolisacáridos. Así que sí, la respuesta es verdadero. Uy, me fui. Ya. Eh, Acá está verdadero. Muy bien. Uy. Ah, ya. Ahora, para las infecciones por Neisseria gonorrhoeae, la penicilina es el fármaco de elección. ¿Esto lo expliqué? A ver, creo que sí lo dije, pero de manera indirecta. Sí, lo dije. Es para Sí, pensar. ajá, lo inhibía. La bacteria hacía que no sea como antimicrobiana. Ujú. O sea, ¿es verdadero o falso? Falso. Falso, exacto. Recuerden que Neisseria gonorrhoeae tenía un factor de virulencia llamado beta-lactamasa. Y es el que mencionaste, el que permitía que sea resistente a la penicilina. Beta-lactamasa. Ya. Las adhesinas y la hemolicina tipo A son dos de los factores de virulencia más importantes de la Escherichia coli uropatógena. ¿Qué me dicen? No mencioné adhesinas, ojo. Así que, Sería falso. ajá, sería falso, sí. Más que nada por esto. No, no hay adhesinas acá. Ahora tenemos que el chancro en la zona genital es característica de la sífilis primaria causada por treponema pálido. ¿Qué me dicen? Es verdadero. Exacto. El chancro está, bueno, es el síntoma característico de la sífilis primaria. Las lesiones cutáneas de la sífilis secundaria y los granulomas en la sífilis terciaria. Muy bien. Ay, no lo borré. Ya, finalmente. Los sideróforos, que recorren eran aquellos mm, que receptaban hierro o lo buscaban y lo almacenaban. Son factores de virulencia producidos por Neisseria gonorrhoeae que hidroliza al anillo betalactámico de la penicilina. Ah, está fuerte. A ver. Neisseria gonorrhoeae. Mm, no, bueno. Creo que les dije la respuesta, pero igual dígame. Sería Mm, falso, ¿sabes? ¿Ibas a hablar? Sí, sí, pero ya no importa. No te preocupes. Sería falso porque los hidróforos, como les había mencionado, eh, van a buscar y almacenar el hierro para las actividades metabólicas de las bacterias. Eso lo vimos en la primera semana, si mal no recuerdo. Y aquel que hidrolizaba el anillo betalactámico de la penicilina era la beta-lactamasa. Ya, ahora sí, eso sería todo por mi parte. Si tuvieran alguna duda, consulta, me escriben. Ahorita les voy a mandar el post y muchas gracias por quedarse casi iba 6:30. Pucha, nos extendimos un poquito. Espero que hayan entendido.
Ahorita les mando el post-test por WhatsApp y voy a cerrar, no, a ver, la grabación.